Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente con ustedes para nuestro estudio de varones. Vamos a continuar con la doctrina acerca de nuestro Señor Jesucristo. En la enseñanza anterior vimos un poco acerca de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo y hoy vamos a tocar un segundo punto, donde dice la Escritura en Lucas 2:40 que crecía con sabiduría y en estatura como crecen los demás seres humanos, en cuerpo y alma, y dice que estuvo sujeto a las leyes ordinarias del desarrollo humano. Bien, hoy vamos a ver un poco acerca de las costumbres en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, de su infancia, y espero no saturarlos de información. Encontré algunas cosas que hacen referencia al Antiguo Testamento y también a las costumbres, a la historia del pueblo judío estando en deserción. Y quiero ponerlo en contexto para esta breve enseñanza y espero que sea de edificación para cada uno de nosotros. Entonces vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor y esperando que sea Él glorificado y que sea el que nos guíe en esta breve enseñanza. Oremos pues. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y Señor, esperamos que tú nos edifiques a través de tu palabra, que nos llenes de sabiduría y de gozo y de entendimiento, Señor, y que pongas en nosotros el deseo de escudriñar más acerca de la vida de tu Hijo, de nuestro Señor amado Jesucristo. Padre, pongo este tiempo en tus manos y agradezco el tiempo que se tomarán mis hermanos para escuchar esta breve enseñanza. Y que tú seas glorificado y que tú seas exaltado, Señor. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, en Lucas 2:40 dice la Escritura, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice que el niño crecía y se fortalecía y se hinchaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él, y Jesús crecía en sabiduría y en edad, y en gracia para con Dios y para con los hombres. Y hay otra porción en el versículo 46 que dice que le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Bien. Nosotros no podemos decir hasta qué punto su naturaleza sin pecado influenció en su crecimiento. Parece claro, sin embargo, ateniéndonos a las Escrituras, que podemos atribuir el crecimiento y desarrollo de Jesús a la educación que recibió en su hogar que seguramente era un hogar santo, a la instrucción que le dieron en la sinagoga y en el templo, y a su estudio personal en las Escrituras, y a su comunión, sobre todo, con el Padre. En su educación y en su desarrollo, que fueron tan reales en la experiencia de Jesús como la de cualquier otro ser humano, de otro niño de su tiempo, entraron el elemento humano y el divino. Se nos dice que Jesús crecía en sabiduría y en edad. Crecía, es decir, seguía avanzando. Crecía, y la forma del verbo parece indicar que su crecimiento se debía a sus propios esfuerzos, y de todo esto parece claro que Jesús recibía una educación conforme al desarrollo humano ordinario, como era la instrucción, como era el estudio de la palabra y como era el pensamiento judío de su tiempo. Ahora, tampoco debe creerse que el hecho de que Cristo poseía atributos divinos, tales como la omnisciencia o la omnipotencia, se opongan a su perfecto desarrollo humano.
no podemos o no pudiera haber él poseído estos atributos sin hacer uso de ellos. El anonadarse no significa extinguirse. No se ha de juzgar increíble que aunque poseía estos atributos divinos, los tuviera en sujeción, a fin de que el Espíritu Santo ejerciera su parte en aquella vida verdaderamente humana y sin embargo verdaderamente divina. Bien. Con respecto a la vida en la infancia de nuestro Señor Jesús, leímos al principio que el niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Eso dice Lucas 2:40. Ahora bien, esto marca, por así decirlo, el peldaño primero en la escalera. Habiendo entrado en la vida como un infante o niño divino, empezó como un niño humano, sometido a todas sus condiciones, aunque perfecto en todas ellas. Estas condiciones eran para aquel tiempo realmente las más felices, concebibles, y que solo siglos de formación vital por el Antiguo Testamento podían haberlas hecho posibles. El mundo gentil aquí presentaba un contraste terrible, tanto por lo que se refería a la relación entre padres e hijos, como en el carácter y en el objeto moral de su crianza. La educación empieza en el hogar, como debería de ser hoy en día, y no había hogares como los de Israel. La educación en Israel es impartida por la influencia y por el ejemplo, cosa que debería prevalecer hasta nuestros días, antes de que llegue por la enseñanza y se adquiere por lo que se ve y se oye en casa, antes de que sea enseñada laboriosamente en los libros. Su objeto real, el de la educación, pasa a ser sentido de modo espontáneo antes de que su objetivo sea buscado de modo consciente. Lo que los padres y madres judíos eran y lo que sentían por sus hijos, y la reverencia, el afecto y el cuidado con lo que éstos luego les devolvían lo que habían recibido, es conocido por todo lector del Antiguo Testamento. La relación de padre tiene su sanción más elevada y su personificación en la de Dios hacia Israel. La ternura y el cuidado de una madre, la de Dios hacia Israel, la ternura y el cuidado, y la de una madre, la de la vigilancia y la compasión y la clemencia del Señor sobre su pueblo, es el mejor ejemplo. La relación divina entre hijos y padres aparece en la colocación del quinto mandamiento, que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Y esto implica mucho más que deberes externos en la forma en la que está expresado. ¿Por qué? Porque no hay castigo más pronto que la de la infracción de este mandamiento, como lo describe Deuteronomio 21, del 18 al 21. Leemos lo siguiente: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde vivan, y dirán a los ancianos de su ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Una observación importante es que podemos ver
cuando se refiere en este versículo al hijo contumaz y rebelde, no es un hijo menor, es un hombre ya rebelde con vicios como el alcoholismo, por ejemplo, y la rebelión. Entonces, era necesario quitarlo del medio del pueblo para que el pueblo siguiera siendo santificado. Ok, entonces no hay castigo más pronto que el de la infracción de este quinto mandamiento, y lo leímos ahí en Deuteronomio. Pero tampoco hay una descripción más terrible y realista que la venganza que recibe este pecado, como dice Proverbios 30:17. Dice que el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Este proverbio se refiere vívidamente a las trágicas consecuencias de desechar el respeto y la autoridad de los padres y la destrucción que trae como resultado este desprecio por la autoridad de los padres. Entonces, la educación era muy estricta y las consecuencias de la desobediencia eran terribles. Entonces, desde los primeros días de su existencia, el niño de padres judíos estaba rodeado de una atmósfera religiosa. Habiendo sido admitido en el pueblo escogido de Dios por el rito profundo y significativo de la circuncisión, cuando su nombre fue pronunciado por primera vez en los acentos de la oración, a partir de entonces estaba separado para Dios, había sido apartado para Dios. Tanto si aceptaba como si no los privilegios y las obligaciones implicados en esta dedicación. Le llegaban directamente de Dios, lo mismo que las circunstancias de su nacimiento, porque el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Israel, el Dios de las promesas, le reclamaba con todas las bendiciones que esto transmitía y la responsabilidad que resultaba de ello. El primer deseo que se expresaba para él era que, tal como había sido unido al pacto, del mismo modo pudiera sucederle en relación a la Torá, es decir, a la ley, y a la costumbre o a la chupac matrimonial y a las buenas obras. En otras palabras, se trataba de que el niño pudiera vivir piadosa, sobria y justamente en este mundo actual durante toda su vida, una vida santa y feliz y dedicada a Dios. Y no podía dudar un momento de qué cosa era lo que constituía esto. Poniendo a un lado las interpretaciones rabínicas sobrepuestas, el ideal de la vida era presentado en la mente del judío en muchas formas diferentes y ninguna quizá más popular que en las palabras: estas son las cosas de cuyo fruto goza un hombre en este mundo, pero su posesión continúa, en la próxima vida. ¿Cuáles son estos frutos que gozará en la próxima vida? El honor a padre y madre, las obras piadosas, el amor a la paz entre los hombres y el estudio de la ley, que es el equivalente a todos ellos. Entonces, esta devoción a la ley era sin duda para el judío, empezando desde niño, el todo en todo, la suma de sus actividades intelectuales, el objetivo de la vida. ¿Qué podía hacer mejor un padre que procurar para su hijo este beneficio inestimable? Así que la primera educación era por necesidad la de la madre. Incluso el Talmud lo admite, cuando entre otros dichos de los sabios, recuerda uno de la escuela de un rabino llamado Yanaí, al efecto de que el conocimiento de la ley puede ser buscado
en aquellos que lo han mamado del pecho de su madre. Es decir, lo que nos da a entender es que aquel que busca la ley es porque ha puesto o ha bebido de la misma desde el pecho de su madre. Y lo que eran las verdaderas madres de Israel, lo sabemos no solo por los ejemplos del Antiguo Testamento, por la alabanza de la mujer en el libro de los Proverbios, o por los dichos del hijo de Sirac en Eclesiastés, sino también por la mujer judía del Nuevo Testamento. Si según un principio tradicional, algo curioso, las mujeres podían prescindir de las obligaciones positivas que correspondían a ciertos periodos de tiempo, como el ponerse filacterias u otros deberes religiosos que caían de modo exclusivo sobre ellas. Por ejemplo, la comida del sábado, el encender la lámpara el sábado, el poner aparte una porción de la masa del pan de la casa. Estas eran actividades con las que cada mujer, con los que cada niño, cuando se agarraba a la falda de su madre, tenía que estar familiarizado. Incluso antes de que pudiera seguirla en estos deberes religiosos y caseros, los ojos del niño tenían que verse atraídos por la mesusash colocada en el poste de la puerta, en que el nombre del Altísimo, en la parte superior del pequeño pergamino doblado, en el cual estaban escritos Deuteronomio 6, 4 al 9 y Deuteronomio 11, 13 al 21, era tocado con reverencia por cada uno de los que entraba y salía, y luego besaba los dedos que habían puesto en contacto con el nombre santo. Esta era una costumbre antes de entrar a una casa judía. En realidad, el deber de la mesusash era incumbente a las mujeres también. Y uno puede imaginarse que había sido en el hogar pagano de Loida y de Eunice en el Nuevo Testamento, en la dispersión lejana, donde Timoteo aprendiera a preguntarse primero y luego a comprender su significado, y qué lecciones del pasado y para el presente no estarían relacionados con ella. Aquí podemos entender un poco el contexto de cómo fue educado Timoteo, aun siendo hijo de un pagano, como dos mujeres piadosas judías pudieron inculcar en su vida las costumbres judías y la palabra del Señor. Entonces, el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esta era otra de las enseñanzas que prevalecían de manera resaltada en la educación de los hijos. Y estas eran las lecciones del pasado que servían en el presente, por ejemplo, de Timoteo, para la educación que él recibió en su casa. Ahora, no podía haber existido historia o leyenda nacional en el pueblo judío que pudiera compararse con las de una madre judía que podía contar para tener a su hijo pendiente de sus labios. Y era su propia historia, era la de su tribu, era la de su clan y quizá la de su familia del pasado. Ciertamente, pero también del presente y más aún del futuro glorioso. Mucho antes de que pudiera ir a la escuela o incluso a la sinagoga o a las oraciones privadas. Estas oraciones que estaban unidas a los ritos domésticos, fuera en el sábado semanal o en las temporadas festivas, se imprimirían de modo indeleble en su mente, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, era muy importante el contexto en el cual se desarrollaba la educación de los niños judíos. Pero no solo era eso a través de la vista y el oído, que desde su mismo comienzo iniciaba,
La vida en Israel se hacía religiosa. Había también desde el comienzo la enseñanza positiva, de la cual el principio tenía que recaer en la madre por necesidad. La madre no necesitaba alabanzas, ni encomios, ni promesas por parte de los rabinos para ser estimulada a cumplir con este sagrado deber. Si era fiel a su linaje, esto le vendría casi de un modo natural. La Escritura ponía delante de las madres la sucesión continua de madres hebreas nobles, es decir, por tradición. Ellos estudiaban la palabra de Dios para educar a sus hijos a través de generaciones. Seguían bien el ejemplo, lo sabemos, por el ejemplo de aquellas cuyo hijo de padre gentil y criado en un país remoto como Timoteo, donde ni aún había una sinagoga para sostener su vida religiosa, desde la infancia había conocido las Sagradas Escrituras y que habían moldeado su vida. Así lo dice 2 de Timoteo 1:5 y 3:15. No era realmente jactancia el que los judíos desde los pañales eran enseñados a reconocer a Dios como su Padre, como su Hacedor y como el Hacedor del mundo, que habiendo sido enseñados en el conocimiento de las leyes, desde su tierna juventud, llevaban en sus almas la imagen de los mandamientos, que desde sus primeros actos conscientes aprendían las leyes, de modo que las tuvieran grabadas en su alma, y que eran criados en el conocimiento, ejercitados en las leyes y familiarizados con los actos de sus predecesores, a fin de que los imitaran. Pero si bien la primera enseñanza religiosa venía por necesidad de los labios de la madre, era el padre el que tenía la obligación de enseñar a su hijo. Y hermanos, esto no ha cambiado el día de hoy. Nuestra obligación por necesidad es enseñar a nuestros hijos en la palabra de Dios, guiarlos a través del consejo divino. Esa es nuestra obligación, enseñarlos, impartir al hijo el conocimiento de la ley, de la Biblia, todo lo que ello confiere. Es una distinción muy grande para nosotros. Es como si el mismo Dios hubiera transmitido su ley a cada uno de nosotros para transmitirla a nuestros hijos, así como Dios se la mostró a Moisés en el mismo monte Horeb. Así que toda otra ocupación, incluso la de la comida necesaria, cedía su lugar a este deber esencial. Es decir, más allá de la provisión, más allá del que no les falte nada material a nuestros hijos, lo más importante y lo que no debemos olvidar es anunciarles la palabra de Dios, enseñarlos. Esa es nuestra verdadera labor y nunca va a ser sin provecho, nunca. En el tiempo de los judíos, en este tiempo del Señor Jesucristo, el hombre que teniendo hijos fallaba en criarlos en el conocimiento de la ley, era un hombre profano, era un hombre vulgar. Tan pronto como el niño aprendía directamente a hablar, empezaba su instrucción religiosa. Sin duda, con versículos de las Sagradas Escrituras que componían la parte de la liturgia judía y que corresponde a nuestro credo, a la Shema. Oye, oh Israel, nuestro Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa era la primera enseñanza. Luego seguían otros pasajes de la Biblia, oraciones cortas, dichos selectos de los labios de los maestros. Se daba especial atención al cultivo de la memoria, puesto que el olvido podía tener consecuencias fatales como la ignorancia y el descuido de la ley, como lo tienen hasta ahora. La falta de memoria
trae como consecuencia la ignorancia y el descuido de la palabra de Dios. De manera que muy pronto el niño judío tenía que aprender lo que podía llamarse su texto de cumpleaños, un versículo de la Escritura que empezaba y terminaba, o por lo menos contenía, las mismas letras de su nombre en hebreo. Esta promesa guarda el niño y la intercalaba en sus oraciones diarias. Los primeros himnos que se le enseñaban eran los salmos para los días de la semana, o los salmos festivos, tales como los de Jaleel o los salmos de Aleluya, el Salmo 113 al 118, o los relacionados a los peregrinajes festivos de Sión. Así que la instrucción regular comenzaba hacia el 5º y el 6º año, según la constitución física y la fuerza del niño, y cuando todo niño era enviado a la escuela. Pero además de eso, los niños eran reunidos en las sinagogas o en las casas escuela, donde al principio o bien estaban de pie alumnos y maestro, o bien sentados en el suelo en un semicírculo de cara al maestro, como si pusieran en práctica literalmente el dicho profético: tus ojos verán a tus maestros, como reza Isaías 30:20. La introducción de bancos y sillas seguramente fue posterior. Así que generalmente el chazán o el oficial de la sinagoga, es decir, el encargado de la sinagoga, impartía a los niños el precioso conocimiento de la ley, con una adaptación constante a su capacidad, con paciencia incansable, con sinceridad intensa, con severidad templada por la bondad, pero sobre todo con el objetivo más elevado de su educación, siempre a la vista, para guardar a los niños de todo contacto con el vicio, para acostumbrarlos a la delicadeza, incluso cuando habían recibido una amarga injusticia, para mostrar el pecado en su repulsividad, más bien que para aterrorizarlos con sus consecuencias. El entrenarlos a la más estricta veracidad, el evitar todo lo que podría llevar a pensamientos degradables o impropios, y a hacer todo esto sin mostrar parcialidad, sin severidad excesiva o laxitud en la disciplina, con incremento juicioso en el estudio y el trabajo, con atención cuidadosa a la integridad y en el conocimiento adquirido. Y todo esto, además, constituía el ideal puesto delante del maestro y que hacía que este oficio tuviera tan alta estima. Qué gran diferencia, hermanos, a lo que vivimos hoy. Hoy, la figura del maestro ha sido degradada por su falta de responsabilidad, por su falta de compromiso. Pero no se nos olvide que la educación se mama, la educación es en casa. Nuestros hijos no van a la escuela a recibir educación sin instrucción, porque la educación se aprende en el hogar. Así que, en una clasificación aproximada de los temas de estudio, se decía que hasta los 10 años la Biblia debería de ser el libro de texto exclusivo. Desde los 10 a los 15 años, la Minash o la ley tradicional, y después de esta edad, el estudiante debía entrar en las discusiones teológicas que ocupaban el tiempo y la atención en las altas academias de los rabinos. Quizá por eso los maestros de la sinagoga se sorprendieron tanto cuando Jesús los escuchaba, pero también los cuestionaba. ¿Por qué? Porque no siempre la progresión era la mencionada. Porque si después de los 3 o a lo más 5 años de enseñanza, esto es después de haber entrado ya en los estudios
mesiánicos, el niño no mostraba actitud decidida, había pocas esperanzas para su futuro escolástico. Así que el estudio de la Biblia comenzaba con el libro de Levítico y desde este libro pasaba a las otras partes del Pentateuco, luego a los profetas y finalmente a los hagiográficos, lo que constituye el Talmud. Y todo esto era enseñado en las academias, a las cuales no se conseguía un acceso hasta después de los 15 años. Se evitaba enviar a un niño demasiado pronto a la escuela o recargarle de trabajo en ella. Por esto las horas de escuela estaban fijadas y la asistencia era más breve en los meses de verano. Más o menos en este contexto, y fue en estas circunstancias y bajo estas influencias que pasaron los primeros años de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Quizá ir más allá de esto, que está debidamente documentado, sería intentar o hacer una presunción de algo más. Y quizá nos haría caer en lo que se llama un anacronismo. Pero algo que sí nos gustaría mucho saber es si el niño Jesús había frecuentado la escuela o la sinagoga en su lugar de origen, en Nazaret. Quizá si usted ha leído un poquito o ha recapacitado un poquito en esta porción donde dice que Jesús crecía en sabiduría y en conocimiento, quizá nos gustaría saber un poco acerca de quién fue su maestro y quiénes eran los que se sentaban a su lado, en el suelo, mirando curiosos el rostro de aquel que repetía las ordenanzas sacrificiales, por ejemplo, del libro del Levítico, y que tenían que ser cumplidas todas en la persona del Señor Jesucristo, del niño Jesús que estaba escuchando en ese momento. Pero bueno, esto es parte del misterio de la piedad, porque ni aún sabíamos con certeza si el sistema escolar de aquel tiempo había llegado a Nazaret, ni si el orden y el método que hemos venido describiendo eran generalmente observados en aquel tiempo. Pero con toda probabilidad, sin embargo, existía una escuela más o menos de este tipo en Nazaret. Y si fue así, el niño Salvador se ajustaría a la práctica general de su asistencia. Podemos, pues, siempre con la más profunda reverencia, pensar que él aprendió también su primera lección terrena, por ejemplo, del libro de Levítico, de rabinos entendidos, que quizá los habría también en Nazaret, rabinos entendidos que enseñaron seguramente la palabra y los principios de Dios en aquel niño, sin saber que era el Mesías. Bien, no podemos entender muchas cosas, estas son especulaciones, lo que yo acabo de comentar, pero podemos pensar o entender que sus pensamientos, cuando él estudiaba las Escrituras, eran muy distintos al de sus contemporáneos, al de sus coterráneos. Cuando comparamos las largas discusiones, por ejemplo, sobre la letra y la ley de las Escrituras con los maestros de su tiempo, cuando nuestro Señor Jesucristo los corregía en sus errores, con las referencias a la palabra de Dios hechas por Jesús, parece que estamos manejando un libro completamente distinto al de la Torá o al del Pentateuco. Cuando damos una mirada a la gran riqueza de significado que Él nos abre ante los ojos, seguimos el trazo ascendente hacia la vida celestial que nos indica, contemplamos las líneas del símbolo, el tipo y la predicación que convergen en la gran unidad de aquel reino que se hizo realidad en Él, en nuestro Señor Jesucristo.
o cuando escuchamos alguna pregunta suya que parece rasgar las tinieblas con un rayo de luz fulgurante, o una dulce promesa de antaño que calma una tempestad. Una lección breve apacigua las olas bravías en todas estas circunstancias y captamos vistas débiles, lejanas, de cómo debe haber leído las Sagradas Escrituras en su más tierna edad, cuando eran un estudio especial, y qué pensamientos tienen que haber sido estimulados con su luz, y así, mejor que antes, quizá podamos entender que el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Así que es apasionante, hermanos, escudriñar, ir un poquito más a fondo en el estudio de la palabra, llegar un poquito más a las entrelíneas de lo que dice la Biblia y sumergirnos un poquito más, hasta si pudiéramos en una forma un poco romántica, si le pareció, el haber leído este contexto de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero creo que nos ayuda a entender cómo es que Él crecía en su entorno y cómo tuvo que tener buenos maestros dedicados en su profesión a la enseñanza con una pasión muy grande por la palabra de Dios. Bien, yo espero que esta breve enseñanza haya sido de edificación para nosotros y en la próxima entrega vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo tuvo la apariencia de un hombre y algunas características, y cómo poseyó una naturaleza física y humana, un cuerpo y un espíritu. Y quizá veamos algo más, pero por hoy vamos a culminar y vamos a darle gracias al Señor, esperando que hayamos aprendido, aunque fuera un poco, acerca de la educación y el contexto en la educación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Te bendecimos. Y esperamos, Señor, haber aprendido un poquito más acerca del contexto de cómo creciste cuando pasaste por esta tierra como un niño, con las mismas condiciones, con una naturaleza humana, sujeta a las leyes humanas. ¿Cómo pudiste sujetar tus privilegios divinos, Señor, para poder entender y enseñarnos el sacrificio que tuviste en la cruz, con todo el sufrimiento, Señor, que pasaste por cada uno de nosotros? Te damos gracias, Señor, por este tiempo y esperamos, Señor, que haya sido de edificación para nuestros hermanos y aún para tu servidor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Amén.